otro también que yo creo muy importante, al menos para el pueblo como el mío, que hay muchísimas iglesias evangélicas, yo diría que la iglesia evangélica necesita ser también re, ay, había una palabra, pero retransformada de pronto, ¿no? Necesita ser convertida otra vez, ¿no? Necesita de alguna manera ser eh, reconstruida, sí, en todo esto, porque la iglesia evangélica, si lo pensamos de manera más profunda, no tenemos por qué pelear con la cultura, no tenemos por qué invisibilizar la cultura. Y al menos en un pueblo como el mío, que como les comentaba es altamente evangélico católico, y es todavía escuchado, o sea, los líderes cristianos todavía son bastante escuchados, ¿no? O sea, todavía tienen credibilidad de alguna manera. Acá todavía, si el pastor lo dijo, hay que obedecerlo, ¿no? Entonces yo digo, si los pastores, que también son indígenas, también hubiera una reconstrucción en este pensamiento, eso sería de verdad un paso enorme. Si desde la iglesia se predica que, no, que nuestra cultura es valiosa, si desde la iglesia se predica que los valores de respeto que antes se tenían tanto a los ancestros como a quien está a mi lado, como al alimento que el Creador nos provee, si se predicara todo eso, yo creo que, aquí al menos que son tan escuchados los líderes cristianos, eso sería un gran paso de reconciliación, porque cabal, como lo que decía Ismael, a veces no hay reconciliación porque ni siquiera se ha entrado al diálogo, ni siquiera se ha tocado el tema. Entonces, yo creo de verdad que a partir de prédicas que hablen del valor, de la riqueza, de las culturas, de la diversidad, y puede haber muchísima restauración en la identidad de nosotros como pueblos indígenas, muchísima más seguridad también en nuestra fe cristiana, ¿no? Porque definitivamente acá los que podemos tener mucha inseguridad en nuestra fe cristiana es también porque no hay modelos, o sea, solo la historia que hay en nuestro pueblo es suficiente razón para abandonar la fe, como lo que decía Ismael, ¿no? Pero a partir de estos modelos, creo que puede haber puntos valiosísimos a partir de que la iglesia sea. Entonces, yo de verdad creo que a partir de la fe cristiana puede haber transformación en todas las áreas de la vida y del mundo. Y la restauración de nuestra identidad cultural también es una de ellas. La fe cristiana puede restaurar nuestra identidad cultural también, ¿no? Entonces yo no lo percibo como algo separado, sino también como a partir de mi experiencia, de mi caminar en la fe, porque para mí era indiferente tanto mi cultura. Yo sabía que era una mujer indígena, pero no con un pensamiento que tratara de articular ideas, no sé, ¿no? Sabía que era cristiana también, pero ahí como muy como lo que les decía, muy como lo que nos tocó, ¿va? Muy como tocó ser esto, ¿va? Pero a partir de pensar un poco más en la fe cristiana, a partir de caminar un poco más en qué es lo que el Evangelio realmente dice, fue que empecé a valorar mucho más mi cultura, ¿va? Entonces no me desprendí más de la cultura, sino empecé a disfrutar mucho más los detalles de cada cosa que hay de mi cultura, del pensamiento, de las prácticas, de la cotidianidad, y a querer rescatar de alguna manera también. Entonces, no fue la cultura la que me llevó al cristianismo, pero el cristianismo, mi fe cristiana, sí me devolvió de gran manera a valorar la cultura, ¿no? Al darme cuenta que no hay pleito ahí, no hay pelea, entonces, por eso creo eso, ¿no? Que la iglesia, los líderes cristianos deben ser, eh, sí, un hermano decía, el púlpito debe ser reconvertido, decía, ¿no? Y yo creo en eso para la restauración de esto, ¿no? De las culturas de la fe.